Estoy resolviendo un ejercicio de geometría, así que vamos allá. Bien, alguien me pregunta, profe, usted calcula el perímetro primero y después calcula el área, pero los muestra al revés. Ok, da lo mismo. Esa es la gracia de usar variables. Y en el círculo es lo mismo. Voy a poner espacio en blanco solamente para que sea más legible el código. Voy a calcular el área primero y luego voy a calcular el perímetro y lo voy a mostrar. Y ya, nada más. Sigamos. Ahora me queda resolver el triángulo. ¿Qué tengo que saber del triángulo? Si escoge el triángulo, deberá ingresar el valor de cada uno de sus tres lados. Eso es fácil. Hagamos eso primero. Entonces, voy a copiar lo que hice para el rectángulo. Copiar y pegar. Y pegar. Entonces, en vez de base y lado, le digo del primer lado. Y aquí le voy a poner el lado A del segundo lado, el lado B, y como son tres, voy a copiar esto, tercer lado. Perfectísimo, muy bien. Eso resuelve la primera tarea. Valide que todas las medidas ingresadas sean mayores a cero y que en efecto se pueda formar un triángulo con ellas. Entonces, aquí hay dos cosas. Hasta aquí es una validación. Valide que todas las medidas ingresadas sean mayores a cero. Ok, si el lado A es mayor que cero y el lado B es mayor que cero y además el lado C es mayor que cero, entonces, entonces aquí voy a calcular. Profesor, ¿y si alguna de esas falla? Ok, si no, escribimos este mismo mensaje que está acá, pero lo modificamos. Medidas no válidas, todos los lados deben ser mayor que cero. Mayor que cero. ¿Te fijas? Radio inválido debe ser mayor que cero. Mayor a cero. O mayor que cero. Mayores que. No sé cómo se dice en tu país. Aquí se dice así. Mayor a o mayor que. Bien, aquí voy a calcular. ¿Te fijas? Solo estoy manteniendo la estructura muy sencillita. Estoy usando variables súper descriptivas para que me digan de qué datos están guardando ahí. Vuelvo al problema. Valide que todas las medidas ingresadas sean mayores que cero. Perfecto.
y que en efecto se pueda formar un triángulo con ellas. Mm, ¿Y cómo sé yo que se puede formar un triángulo con ellas? Aquí está la parte tricky. La suma de dos de sus lados siempre es mayor que el tercer lado. Entonces, vamos a ver si se puede formar un triángulo. Sí, voy a sumar el lado A más el lado B. Si la suma de esos dos es mayor que el lado C y yo soy flojo, me gusta copiar y pegar, entonces voy a copiar todo esto. Ahí, ahí. Voy a copiar todo esto y voy a decir pum y lo pego acá. Si el lado A, el lado B más el lado C son mayores que el lado A y el lado A con el lado C son mayores que el lado A al lado B, perdón. ¿Sí? Entonces se puede formar un triángulo. En caso contrario, medidas inválidas o no válidas para no confundir a nadie. No se puede formar un triángulo con ellas. ¿Ok? No lo entendí, profesor. Esa es una pregunta válida y honesta. Solo por temas de espacio, voy a quitarle los espacios en blanco porque a mí me gusta ponerle espacio en blanco para saber el alcance de mis preguntas. Ya, ahí se ve un poquito mejor en la pantalla. Es más fácil explicártelo con numeritos. Mira, voy a escoger un triángulo. Tres. Perdón, dos. Opción dos es triángulo. Si yo tengo un lado que mide 4 y el otro lado mide 5, 4 y 5 son 9 y el tercer lado mide 10, no voy a poder formar un triángulo porque el 4 y el 5 puestos a continuación uno del otro me dan 9, no alcanzan a tocar la puntita del lado que mide 10. Por lo tanto, no se puede levantar un triángulo ahí. ¿Se entiende? Voy a escoger otro triángulo. Voy a poner que la medida del lado A es 0, el lado B es 2 y el lado 3 es 3. Medidas no válidas, todos los lados deben ser mayor que 0. Están las dos validaciones hechas. Estamos listos para calcular. Eh, ¿Cómo calculo? Ok, valide que todas las medidas sean mayores que 0. Check, ya lo hicimos. Y que en efecto se pueda formar un triángulo con ellas. Check, ya lo hicimos. En cuyo caso, es decir,
Aquí se validaron que ninguna medida sea cero. Aquí se validaron que formen un triángulo, en cuyo caso, ahí donde dice calcular. Calcular y mostrar el perímetro y el área del triángulo, además su clasificación. Ok, voy a calcular el perímetro y el área. O el área y el perímetro, me da lo mismo. Pom, pom, pom. Soy flojo, así que voy y lo copio y lo pego. Pum. Bien, voy a calcular el perímetro primero, porque el perímetro es más fácil. ¿Cómo se calcula el perímetro? El perímetro de un triángulo es igual a la suma de sus lados. Ok, entonces para calcular el perímetro sería el lado A más el lado B más el lado C. Y de ahí no me sacan ni con psicólogo. Ese es el perímetro de un triángulo. Ahora voy por la o el área o superficie. Vamos, ¿cuál es la fórmula del área o superficie? El área de un círculo, el área de un rectángulo, mientras que el área de un triángulo es igual a la mitad de la base multiplicado por su altura. Diablo, la mitad de la base multiplicado por su altura. Tengo que escoger un lado base y tengo que calcular la altura. ¿Y cómo diablo se calcula la altura? Mira, el semiperímetro es A más B más C partido por 2. O sea, la variable S va a ser igual al perímetro dividido por 2. Ok, segundo paso. Q, que es la raíz cuadrada de esa fórmula. Veamos entonces esa fórmula, la copiamos aquí y le decimos que la variable le va a poner la raíz va a ser igual a el valor del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos el lado A, y eso multiplicado por el semiperímetro menos el lado B, y eso multiplicado por el semiperímetro menos el lado C. ¿Sí? ¡Hostias! ¡Qué lindo! Saludos a mis amigos españoles. Ok, esta fórmula a lo mejor es un poco extraña, pero me la dieron para que la use. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí, hay otra forma. Voy a copiar y voy a pegar. Agarrar el semiperímetro menos el lado A es como el A más B partido por 2. Déjalo así, más fácil. Ya, no nos metamos en problemas. Falta un paso. ¿Cuál paso? La altura es 2 partido por el lado. Ajá.
La variable la voy a poner con mayúscula, porque yo sé que no con mayúscula. Va a ser 2 partido por el lado que voy a usar de base. Arbitrariamente voy a escoger el lado A y eso lo voy a multiplicar por la raíz. ¡Listo! Ya tengo calculada la altura. ¿Sabes qué? Es que la H me confunde. Ok, escribe la altura. ¿Cómo se calculaba el área? Estaba escrito aquí. La mitad de la base multiplicado por su altura. Entonces, voy a pescar el lado que estoy usando como base, lo voy a dividir por 2. Ahí tengo la mitad de la base y lo voy a multiplicar por su altura. Y ahora tengo el área. Y estas son todas las matemáticas que se necesitan y estaban en el programa. Fácil y bonito, limpiecito. Bien, fíjate que para calcular el área necesitaba la altura. Para calcular la altura necesitaba la mitad del perímetro. Y para calcular la mitad del perímetro necesitaba el perímetro. A veces, como yo muestro los datos, no es de la manera en que a mí me conviene calcularlo. Ejecutamos un triangulito de 3 4 5. Un triángulo rectángulo pitagórico perfecto. Área 36, perímetro 12. Maravilloso. Gracias, Pitágoras. Bueno, para los que no lo sepan, 3 4 5 es un triángulo pitagórico perfecto. De hecho, forma un ángulo recto. Forma un ángulo recto. Faltó clasificar el triángulo. Nosotros antes, cuando teníamos el cuadrado, decíamos si era un cuadrado o es un rectángulo. Voy a poner aquí, es un cuadrado, es un rectángulo. Esto mismo, como soy flojito, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Bien, entonces, ¿cómo clasifico un triángulo? Equilátero, isósceles, escaleno. Equilátero, los tres lados son iguales entre sí. A ver, los tres lados son iguales que sí. Vamos. Si el lado A es igual al lado B y el lado B es igual al lado C, debiera preguntar que el lado A sea igual al lado C, pero por transitividad va a ser. Entonces, aquí va a ser, es un triángulo equilátero. Todos sus lados miden lo mismo. Vale, y si no, bueno, y si no, pregunto de nuevo. Si el lado A no es igual al lado B y además el lado B no es igual, el no es igual, este gallo lo transforma y te pone el símbolo distinto. Al lado C
Y además, el lado C no es igual al lado A, entonces es un triángulo escaleno. Todos sus lados miden distinto. Vale, vale. Entonces, y si no es un equilátero y no es un escaleno, la única posibilidad es que ni siquiera me voy a molestar. Dos de sus lados son iguales y el otro es distinto. Y ya, aquí podría poner yo una tercera condición, que el lado C sea igual al lado A, pero no vale la pena porque aquí esa posibilidad ya está cubierta por transitividad. Entonces lo voy a dejar así, que es más sencillo. ¿Puedo preguntar en un orden distinto? Sí, puedo preguntar esto primero, determinar que es escaleno, si no, determinar si los lados son iguales, y a mí lo que me conviene es que el isósceles sea distinto. Entonces, lo voy a echar a correr, ya está aquí abajo, aquí voy, triángulo 3 4 5 es escaleno. Un triángulo que mide 3 3 3 es equilátero. Dos, un triángulo que mide 4 4 6 un isósceles. Excelente. Bien, ¿qué nos queda? Cerrar la tiendita, pero primero veamos el diagrama. Mira qué maravilla de diagrama tenemos. ¿Ok? Profesor, usted siempre muestra el diagrama, pero a mí me gustaría poder compartirlo con mis amigos y mostrarles lo inteligente que soy. ¿Ok? Aquí hay una opción grabar que te permite guardar esto en un formato PNG, un gráfico portátil. Y después ese formato PNG lo puedes abrir con cualquier editor de fotos, con Paint o incluso am, con Google Chrome o cualquier web browser. Bien, todo por ahora y cierro aquí. Gracias por acompañarme. Paz.